Muy buenas tardes, estamos en el centro de entrenamiento del simulador de cirugía de cataratas de facomulsificación aquí en la Sociedad Peruana de Oftalmología. Mi nombre es Gonzalo Silva, soy uno de los tutores a cargo del simulador para cirugía de facomulsificación. Hoy les voy a presentar el tema a cargo que es técnicas de nucleofractura en la cirugía de catarata. Entonces vamos a hacer la presentación. Entonces, como he mencionado, ¿no? Hoy día vamos a hablar acerca de las técnicas de nucleofractura. Estas técnicas básicamente consisten pues, en partir la catarata en pedazos dentro del saco capsular. Entonces, aquí básicamente tenemos tres técnicas que son importantes y que son las más frecuentes utilizadas en la cirugía de catarata. Entonces, la primera técnica, la más básica, que es para iniciar, es la técnica Divide and Conquer. Divide and Conquer, que consiste básicamente en la creación de surcos. Entonces, como vemos en esta imagen que voy a colocar aquí, básicamente esta es la visión desde arriba del ojo, ¿no? Y aquí vemos la catarata, en esta parte vemos la capsulorhexis, la cápsula, y aquí vemos la incisión principal y la incisión accesoria. Entonces, por la incisión principal nosotros vamos a introducir la punta del facomulsificador y vamos a hacer el recorrido desde el borde inicial de la rhexis hasta el otro extremo. ¿Cuál es el objetivo? Es generar un surco, cavar un surco en el grosor de la catarata. Entonces, ¿cuáles son las características principales que tenemos que tener en cuenta en esta cirugía? Uno es el tamaño del surco. El tamaño tiene que ser del borde de la rhexis hasta el otro borde de la rhexis, como vemos en la imagen. Esa es la longitud. Y con respecto a la otra característica es el grosor. El grosor, pues, que es esta parte, tiene que tener aproximadamente un poco más de una punta del tip del facomulsificador, ¿no? ¿Qué otra característica más? Si nosotros vemos esta imagen desde otro plano, desde otra vista, vamos a ver acá la catarata, aquí vemos el saco capsular y esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Esta es otra vista de la misma cirugía. Entonces nosotros vamos a introducir la punta del faco, como vemos acá, esta es la punta del faco por la incisión principal, siempre teniendo en cuenta el borde de la rhexis, y vamos a entrar en contacto para hacer el surco con la parte superficial de la catarata, como vemos acá, la parte anterior superficial, siempre teniendo en consideración que la punta tiene que estar mirando hacia arriba, como vemos acá en esta imagen, mirando hacia arriba y entrando en contacto sin ocluirse completamente en la superficie, porque si no vamos a hacer tracción sobre estas otras estructuras que son las fibras onulares o la cápsula y vamos a dañar y nos vamos a complicar durante la cirugía de catarata. Entonces es importante no hacer una completa oclusión y hacer un raspado hacia el otro extremo. Vamos cavando y la posición del pedal en posición 3 cuando vamos haciendo esta dirección y siempre entrando en contacto con la superficie de la catarata. Posición 3, que es ultrasonido, entrega de energía para poder cavar este surco. ¿Y qué profundidad? Esa es otra pregunta importante otro problema importante que tenemos que saber, que la profundidad tiene que ser aproximadamente, como vemos en esta imagen de este corte, vamos a poner acá la catarata. Entonces acá hemos cavado esta profundidad, hemos retirado todo esto, toda esta profundidad del surco y hemos dejado aproximadamente una placa posterior de 1 milímetro, ¿no? Si nosotros por anatomía sabemos que el diámetro anteroposterior del grosor del centro de la catarata es de 4 milímetros, acá lo que hemos cavado es aproximadamente unos 3 milímetros en el centro, porque en la parte periférica hay que recordar que el
grosor es menor y siempre hay que tener cuidado en las partes periféricas. En la parte central sí hacemos un cavado de aproximadamente 3 milímetros y dejamos una placa posterior de 1 milímetro. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos yendo en una profundidad adecuada? Uno es el reflejo rojo, el cambio de la coloración del reflejo dentro del túnel. Si lo vemos de otra coloración, nos está indicando de que estamos en una profundidad adecuada. Una vez que hemos cavado el surco, el siguiente paso en esta técnica es hacer la división y la fractura del núcleo. ¿Cómo es que realizamos la fractura de esta placa posterior? Colocamos el faco emulsificador, la punta, en la parte más distal, en la parte posterior, casi en contacto con la placa posterior, y colocamos pues acá nuestro segundo instrumento. El segundo instrumento también tiene que ir no superficial, sino profundo, y haciendo un desplazamiento de estas puntas en direcciones opuestas de forma controlada, en un vector de dirección hacia afuera y hacia arriba, como vemos acá. Entonces vamos a ver y visualizando que se hace la fractura de la placa, de esta placa, ¿no? Entonces hemos realizado la división y la conquista pues mediante esta técnica de la catarata, ¿no? Entonces hemos hecho un surco y luego rotamos y hacemos también otro surco, ¿no? Por eso se llama divide and conquer, ¿no? Ahora vamos a hablar de la segunda técnica, que es una técnica más avanzada, más compleja, que necesita más coordinación y más experiencia por parte del cirujano, que es la técnica del Phaco chop. Entonces vamos a poner Phaco chop. Esta técnica básicamente se va a dividir en dos tipos: el chop horizontal y el vertical. Vamos a empezar explicando el chop horizontal. Entonces, si nosotros vemos el ojo desde una vista superior, vamos a hacer un dibujo. Aquí podemos observar la catarata, una vista superior de la cirugía. Esta es la rexis, ¿no? Y aquí tenemos la incisión principal y la accesoria, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que vamos a hacer es introducir pues la punta del Phaco hacia el centro. Vamos a ir desde el borde de la rexis hacia el centro, y en este punto central, la parte más dura, el núcleo, nosotros vamos a introducir y empalar el Phaco. Vamos a hacer el recorrido hacia el centro, como podemos observar en esta imagen. Aquí es importante la parte de la facodinamia, que se va a explicar en otro curso, y la posición del pedal. La posición del pedal en 3 al inicio. Vamos a hacer Phaco, ultrasonido. Luego vamos a pasar ya a la posición 2, cuando estamos en el centro con la punta, que es el vacío. Y vamos a ocluir la punta del Phaco emulsificador en el centro. Y lo dejamos en posición 2 del pedal. ¿Cuál es el objetivo? Hacer que la catarata se pueda coger con la punta y lo sostenga, lo empale con la punta del Phaco. Y con la segunda mano, el segundo instrumento, vamos a colocarlo en la parte debajo de la rexis, diametralmente opuesto, como podemos observar. Vamos a utilizar el chopper. El chopper, que tiene unas características importantes. En este caso lo vamos a colocar debajo de la rexis, en la parte periférica. Si nosotros podemos observar con otra imagen, vamos a ver esto, ¿no? Este es otro corte de la misma cirugía, en la cual vemos acá la parte anterior y la parte posterior. Vemos acá como aquí tenemos la punta del Phaco emulsificador justo en el centro de la catarata, ¿no? Aquí está ocluido y hemos hecho estos pasos con el pedal. Lo hemos empalado para cogerlo con la punta del Phaco, y nuestro chopper lo vamos a colocar acá, debajo de la rexis, y la parte casi periférica, en el ecuador del núcleo. Y lo que vamos a hacer es una fuerza
el movimiento de vectores. El chopper lo vamos a dirigir hacia el centro en esta posición, en este vector, por eso es un chop horizontal, y la punta del faco la vamos a mantener estable, pero también vamos a hacer un leve movimiento hacia el lado contrario. Entonces, vamos a hacer este recorrido, si lo vemos de acá, hacia el centro, y justo antes de llegar a la punta del faco con el chopper, haciendo este recorrido, vamos a hacer un movimiento, un vector hacia afuera, 90 grados contrario, y con la punta del faco también de forma contraria. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? La partida de este núcleo. Ese es el objetivo, partir la catarata, ¿no? En dos. Ahora vamos a pasar a explicar la tercera técnica, que sería el chop vertical, ¿no? Entonces aquí el chop vertical, básicamente lo único que se va a diferenciar es en la posición del chopper y las características del chopper. Acá el chopper es más filudo. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en la parte central. Aquí en la parte central, ¿no? La punta del faco, como vemos en esta imagen, se va igual a colocar en el centro. Lo va a mantener con la misma posición del pedal, como lo hemos mencionado anteriormente para el chop horizontal, y la diferencia, vuelvo a repetir, es que el chopper se coloca en el centro de la catarata. Y si lo vemos acá, también va a haber esta diferencia, ¿no? Aquí vamos a ver cómo el chopper lo vamos a colocar en el centro. Aquí está acá, en el centro lo hemos colocado. Una vez que lo hemos colocado en el centro, hacemos el movimiento ya no en el plano horizontal, porque este es chop vertical, sino en el plano vertical, o sea, hacia abajo. La punta la vamos a dirigir hacia abajo, y del faco emulsificador, la punta hacia arriba, ¿no? Entonces vamos a hacer este cizallamiento, los vectores son diferentes, y aquí el movimiento que vamos a verlo es hacia el centro, y antes de llegar a la punta del faco no se llegan a tocar, sino hay una pequeña distancia, y luego 90 grados hacia afuera y hacia el centro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este movimiento? Va a partir la catarata en dos, ¿no? Y tenemos el objetivo de esta técnica de chop vertical. Ahora vamos a hablar de la tercera técnica, que es una técnica combinada de la primera y de la segunda, que es la técnica stop and chop. Esta técnica, básicamente, lo que se realiza es pues la creación del surco, luego partimos en dos, así como un divide and conquer, pero en vez de realizar un segundo surco, una vez que hemos fracturado esta catarata en dos, en mi núcleo hacemos la técnica del chop, colocamos el chopper y partimos también, ¿no? Entonces es una técnica híbrida, una combinación de los dos anteriores, ¿no? Y es más accesible o más fácil de realizarla que una técnica de chop, ¿no? Que necesita más experiencia. Entonces esta técnica es una transición entre el divide and conquer y el chop, ¿no? Ahora vamos a ver unos videos para que puedan observar con más detenimiento las técnicas que hemos explicado anteriormente. Entonces vamos a ver la primera técnica, divide and conquer, el video, y vamos a apreciar cómo el cirujano ingresa la punta del faco por la incisión principal en irrigación. Siempre es importante eso para mantener la cámara anterior, y hacemos un pelado de la parte superficial, como hemos explicado anteriormente, como podemos observar en el video, paralizando en posición del pedal en 3, ya configurado con la facodinamia importante, y luego de eso hacemos el surco. Creamos el surco como pelar una cebolla, vamos retirando las partes más superficiales y nos vamos profundizando. Como vemos en el video, va rotando y va alargando el cavado de la cirugía, ¿no? Como podemos observar aquí, va haciendo de una longitud adecuada, de una profundidad adecuada, todas las características que ya hemos explicado anteriormente.
y vemos pues que está tratando de profundizar hasta llegar a un signo de reflejo rojo, y ya en esta parte ya hace la fractura de la placa posterior. Vemos cómo coloca el segundo instrumento y la punta del faco al fondo, y se puede observar en el video cómo se parte en pedazos pues la catarata, ¿no? Luego ya va a ser la emulsificación de los cuadrantes, ¿no? Pero aquí básicamente ya hemos terminado con esta técnica, la de Divide and Conquer. Ahora pasamos a la segunda técnica. Vamos a ver en este otro video explicado. En esta otra cirugía vemos el chopper que utiliza, un chopper Rosen, para hacer la técnica del faco chop horizontal. Vemos que la punta del faco que he introducido empieza a pelar la parte superficial, que es el perinúcleo, que es la parte blanda que nosotros no queremos. Vamos retirando esa parte, y una vez que hemos retirado la parte del perinúcleo, hemos sobado superficialmente, vemos cómo dobla la punta y va a hacer el empalamiento. Va a hacer con la punta del faco posición del pedal en 3, ultrasonido, vemos en el centro, y una vez que ocluye lo deja en posición 2, hace un agarre, sujeción con la punta, y vemos dónde coloca el chopper, lo coloca en la periferia y hace ese movimiento hacia el centro y no toca la punta. Vemos cómo partió en pedazos en una mitad la catarata. Ahora pues lo rota, vemos otra vez cómo empala en el centro con el faco, y con el chopper hace el movimiento en ese plano horizontal y lo parte también en pedazos, ¿no? Entonces aquí básicamente estamos viendo la técnica del chop horizontal, ¿no? Como lo parte ahí, es bastante control y coordinación, ¿no? Y ahora vamos a la tercera técnica, que es la técnica del chop vertical. Aquí vemos otra cirugía en la cual es una catarata dura, una catarata blanca. Vemos cómo coloca la punta del faco, hace el empalamiento en el centro, y aquí el chop vertical es un chopper que va a ir en el centro de la catarata. Acá vamos a trabajar en el centro, ya no en la periferia del chopper, sino en el centro. Esa es la diferencia. Vemos cómo coloca en el centro y hace unos vectores en un plano vertical para hacer la fractura del núcleo. Vemos acá cómo se parte en el centro. Entonces aquí ya ha hecho la técnica del chop vertical, como vemos en este video. Hemos culminado con la explicación de las principales técnicas para partir la catarata durante la cirugía de una forma segura, eficaz y sencilla, sin complicaciones. Soy el Dr. Gonzalo Silva, tutor del Centro de Entrenamiento de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Sociedad Peruana de Oftalmología.